Streaming Memory. Es el nombre de una técnica de optimización de recursos en videojuegos. Si alguna vez le has instalado mods a GTA San Andreas, ya sea un paquete de vehículos o skins, seguramente habrás presentado este molesto error de la carga lenta por todo el mapa. ¿Pero qué tiene que ver la memoria de streaming? ¿Por qué ocurre este error de la carga lenta? ¿Hay alguna solución? Hoy sabrás la respuesta. Comencemos. ¿Alguna vez te has preguntado qué significa Streaming Memory? Yo tampoco, pero ahora les explico. Esta se compone de dos palabras: streaming, que en el apartado técnico, se refiere a la carga y descarga de datos, mejor conocida como transmisión de datos, mientras que memory, obviamente se refiere a la memoria del juego, en este caso se refiere a la memoria RAM. ¿Pero esto qué significa? En resumen, la Streaming Memory se encarga de gestionar algunos recursos del juego en la memoria RAM, es decir, algunos elementos que se encuentran en el disco, serán cargados y almacenados temporalmente en la memoria RAM. En GTA San Andreas la Streaming Memory se utiliza principalmente para la carga de modelos y texturas, es decir, edificios, vegetación, vehículos, peatones, objetos, etc. ¿Cómo funciona exactamente? Muy fácil. Para explicarlo, tomaré de ejemplo la zona de Jefferson, la primera zona cuando empezamos a jugar. Oh shit, here we go again. Cualquiera podría pensar que todo el mapa del juego se está cargando completamente al jugar. No es así, hemos sido engañados. Lo que hace la Streaming Memory, es cargar únicamente la parte del mapa alrededor del jugador, es decir, lo que se necesita ahora mismo. Para esto se encarga de leer los datos del disco, y carga lo necesario en una parte de la memoria RAM. Cuando nosotros estamos en una zona específica, en este caso Jefferson, la Streaming Memory cargará lo requerido en esa zona del mapa, como las casas y la vegetación. Cerca del personaje, es decir CJ, se van a cargar las texturas de mayor calidad, mientras que a lo lejos se van a cargar las texturas en baja calidad, mejor conocidas como texturas low. Estas son texturas de muy baja calidad, las cuales se van a ver a la distancia, y son utilizadas principalmente para ahorrar memoria, al no estar cargando las texturas de mayor calidad, y son las responsables de hacerle creer al jugador que todo el mapa del juego está cargándose por completo, y es una técnica que se sigue utilizando hoy en día en juegos modernos, como puede ser GTA V, y Red Dead Redemption 2. Solo miren lo bien que han evolucionado las texturas log entre GTA San Andreas y GTA V. GTA Trilogy, tú no eres el caso. Volviendo con la Streaming Memory, además de cargar los modelos y texturas necesarios del mapa, también se encargará de cargar algunos elementos del entorno, como los vehículos, peatones, objetos, etc. Todo esto será almacenado en una parte de la memoria RAM, reservada exclusivamente para Streaming Memory. ¿Pero qué sucede con estos datos una vez que hayamos abandonado Jefferson? Aquí es cuando entra la descarga de datos de la Streaming Memory. Cuando nos dirigimos a otra zona del mapa, como por ejemplo Danton, lo que hace la Streaming Memory es vaciar de forma gradual los datos de Jefferson, para empezar a cargar los datos de la zona de Danton, es decir, los datos que ahora necesitamos. Los datos que se cargaron en Jefferson, como los edificios, vehículos y peatones, se van a eliminar de la memoria gradualmente, porque no son necesarios para el lugar donde nos encontramos ahora mismo. Y así es como funciona el proceso de la Streaming Memory en GTA San Andreas. Ahora ya sabes cómo fue posible tener el mapa de San Andreas en la PS2. Seguramente se estarán preguntando, ¿cuánta Streaming Memory utiliza GTA San Andreas? Aquí es donde entra la parte interesante. En la versión de PS2, de los 32 MB de memoria RAM que tiene la consola, se van a utilizar 13.23 MB para streaming. Espera, ¿pero qué sucede con el resto de memoria RAM? Simple, una parte de la memoria RAM restante se utilizará para las demás tareas del juego, como cargar al jugador, los audios, la inteligencia artificial, etc. No se recomienda usar toda la memoria RAM, ya que podría ralentizar al sistema. Para conocer cuánta Streaming Memory se utiliza en PS2, debemos entrar al archivo stream.id. Al entrar al archivo podemos ver el valor de memoria, que son 13.550 kilobytes, que se traducirían como 13.23 megabytes de memoria para streaming. ¿Y cómo sabes que es memoria para streaming? Para confirmarlo reduje el uso de memoria a 6 megabytes, para ver qué ocurre con el juego.
Al no tener suficiente memoria para streaming, podemos ver que las texturas están tomando más tiempo en cargarse, y también provoca que las texturas que no estamos viendo se descarguen más rápido, provocando los llamados agujeros azules del mapa. Cabe aclarar que la carga de la streaming memory también depende de la velocidad de transferencia del disco, en este caso del DVD de la PS2. Así que podemos confirmar que esto se trata de memoria para streaming. Pero 13.23 MB no es muy poco. Sí y no. Si bien es cierto que la PS2 es una consola bastante limitada en potencia, esto no fue impedimento para cargar un mapa tan grande como San Andreas, porque ya vimos que la streaming memory cargará únicamente lo que está alrededor del jugador. Eso sin mencionar que también se hicieron ajustes a nivel gráfico, como reducir la distancia de visualización, reducir la distancia de dibujado y la calidad de las texturas. Esto se hizo con el objetivo de ahorrar suficiente memoria, para cargar sin problemas la parte esencial del mapa para el jugador. En resumen, 13.23 MB de streaming memory son suficientes para cargar el mapa en PS2. Vamos con la versión de Xbox. En la versión de Xbox... Carajo, estoy hablando de la versión que sí es buena. Perfecto. De los 64 MB de memoria RAM que tiene la Xbox clásica, se van a utilizar 37.10 MB para streaming. Esto se puede confirmar si entramos al archivo stream.ini. Como pueden ver, se utilizan 38.000 KB, que se traducirían como 37.10 MB. Solo por si las dudas, hice lo mismo de reducir la memoria a la mitad. Aquí es más evidente la falta de memoria de streaming para las texturas. Gracias a sus mejores capacidades técnicas, además de la evidente mejora gráfica, la versión de Xbox clásica pudo darse el lujo de contar con mejoras que no fueron posibles en PS2, como una distancia de visualización superior, una mejor calidad de texturas, y una carga y descarga de datos más rápida, es decir, un streaming más eficiente. Eso sin mencionar que gracias a su disco duro interno contó con características que vimos en la versión de PC, como mejores tiempos de carga, la función de repetición y la estación de canciones del usuario. En serio me cuesta creer que hasta la fecha muchas personas desconocen totalmente esta versión, o que la confundan con la versión de Xbox 360, y peor aún, que supuestamente es una versión Lost Media. Y por último, vamos con la versión de PC. GTA San Andreas en PC utiliza 50 MB de memoria de streaming. No, el valor que podemos encontrar en stream.ini no es el valor real. Según las palabras del autor de Silent Patch, modificar este archivo es totalmente inútil en PC, ya que todos sus valores son sobreescritos por el juego, en este caso del ejecutable. Con mods es posible ver la cantidad de memoria de streaming. En cuanto a la transmisión de datos, aquí depende de los componentes del equipo. Si tenemos componentes más recientes, es casi imposible ver cómo el mapa se va descargando, ya que podremos ver cómo este se irá cargando casi al instante. Pero si yo tengo componentes decentes, entonces ¿por qué el mapa se está cargando muy lento al instalar mods? Llegó la hora de explicar el famoso error de la carga lenta. Este error se le conoce como el bug del mapa desapareciendo, y ocurre principalmente al instalar mods de modelos y texturas, como vehículos, skins, vegetación, etc. Como vimos en PS2 y Xbox, la razón por la que ocurre el error de la carga lenta, es porque no hay suficiente memoria de streaming. Bueno, aquí es exactamente lo mismo para PC. Cuando nosotros instalamos mods que cambian modelos y texturas, estos la mayoría de veces son archivos pesados, los cuales superan por mucho a un archivo original del juego, y por ende, superan el límite de memoria de streaming asignada. Para explicar esto de un modo más práctico, tomaré de ejemplo las texturas de Grove Street. En el juego Vanilla las texturas no son archivos tan pesados, así que los 50 MB de streaming memory son suficientes para cargarlas sin problemas. Pero ¿qué sucede cuando instalamos un mod como Rosa Project? Como sabemos, este mod tiene el objetivo de remasterizar las texturas de GTA San Andreas en alta definición, y esto implica que el tamaño de sus archivos aumente considerablemente. Cuando se supera el límite de memoria de streaming asignada, el juego intentará vaciar los datos suficientes para poder cargar las texturas que estamos mirando. Sin embargo, no es memoria suficiente, y esto es lo que provoca estos errores de carga lenta más seguido, y en el peor de los casos, el juego crasheará. ¿Pero hay alguna solución a este problema? Por supuesto que sí.
La solución definitiva y la más obvia, es aumentar la memoria de streaming. Aquí tenemos tres opciones, podemos aumentar la memoria con Open Limit Adjuster, o con mixes. Ya no estamos en 2014 para seguir usando Stream Memory Fix, o los packs desactualizados que te meten el mismo mod varias veces. Yo voy a utilizar Open Limit Adjuster. Como pueden ver en esta configuración podemos asignar cuánta memoria de streaming utilizará el juego. ¿Y cuánta memoria podemos asignar? GTA San Andreas es un juego de 32 bits, así que por defecto utilizará un máximo de 2 GB de memoria RAM. Si vamos a instalar Rosa Project, la autora del mod nos recomienda 1024. Perfecto, finalmente hemos corregido el bug de la carga lenta con Open Limit Adjuster. Espera, ¿y por qué no utilizaste el 100% de memoria para streaming? Como ya lo dije, GTA San Andreas es un juego de 32 bits, así que puede utilizar un máximo de 2 GB de RAM. Ya vimos que el juego también necesita memoria RAM para otras tareas. Si nosotros asignamos los 2 GB únicamente para streaming, el juego no funcionará correctamente, provocando errores como las texturas blancas en el menú de pausa, y en el peor de los casos el juego crasheará. ¿Hay alguna solución? Por supuesto que sí. La solución definitiva, es hacer que GTA San Andreas reconozca más memoria RAM. Para esto vamos a utilizar un parche conocido como Large Address. Para no hacerles el cuento largo, este parche modifica el ejecutable del juego, para que pueda reconocer 4 GB de RAM. Vamos a mover Large Address a la ruta raíz del juego, y después vamos a mover el ejecutable del juego hacia Large Address. Este parche fue creado por el autor del legendario Silent Patch. Para parchear el ejecutable, presionamos la tecla Y. Perfecto, ahora nuestro GTA San Andreas reconocerá 4 GB de RAM. Vale la pena aclarar, este parche ya se encuentra aplicado en el ejecutable de Essentials Pack, esto significa que pueden ahorrarse todo este proceso simplemente instalando Essentials Pack. Eso sí, seguiremos teniendo como límite 2 GB de memoria para streaming. Pero afortunadamente, el juego ahora sí cuenta con suficiente memoria RAM para las demás tareas, eso significa que podremos utilizar los 2 GB para streaming sin problemas. No hay forma para utilizar más allá de los 2 GB. Bueno, hasta ahora. Así es, no podía irme sin hablar sobre este mod. Improve Streaming es la forma definitiva para gestionar la memoria de streaming en GTA San Andreas. La característica más conocida de este mod es su precarga de recursos, es decir, antes de empezar a jugar, el mod va a cargar algunos recursos del juego en la memoria RAM, como una parte del mapeado, peatones, objetos, etc. Esto hace que haya una mejor gestión de memoria RAM para el juego, optimiza el uso del disco, además de evitar los llamados agujeros azules del mapa a la hora de volar. Vamos a instalar Improve Streaming. Para que este mod funcione correctamente, debemos tener instalado Open Limit Adjuster. Vamos a abrir su archivo de configuración. En esta configuración que dice Stream Memory Forced, podemos asignar la cantidad de memoria de streaming. No importa el valor que hayamos colocado en Open Limit Adjuster o Mixes, Improve Streaming va a sobreescribir ambos valores. Si nos vamos abajo, aquí habrá una sección de recursos, y podremos activar o desactivar los recursos que queremos que se precarguen antes de jugar, como peatones, el mapa, objetos, etc. Yo personalmente no modifico nada. Si nos vamos a la carpeta Settings del mod, aquí tenemos configuraciones preestablecidas. Podemos hacer que el juego precargue muchos recursos utilizando más memoria RAM, o simplemente precargue algo tan ligero como las texturas LOB. Ahora, muy importante. Si van a instalar un mod como Rosa Project, les recomiendo que usen la configuración de Improve Streaming para Rosa Project, que está configurada correctamente para utilizar ambos mods. Para esto es muy importante que tengan el ejecutable de GTA San Andreas con el parche de 4 GB de RAM, para evitar los errores que vimos anteriormente. Espera, ¿y por qué hay dos opciones de configuración para Rosa Project? Esto se debe a la nueva actualización de Improve Streaming, donde ahora es posible rebasar el límite de 2 GB de memoria para streaming. En esta nueva opción que dice Double Streaming Memory Limit, podemos activarla para duplicar la memoria de streaming que vamos a utilizar.
Por ejemplo, si tenemos colocado 1200 MB de streaming memory, y activamos esta opción, esto hará que el valor original se duplique, es decir, ahora tendremos 2400 MB de streaming memory. Este valor que dice Max RAM, se trata de toda la memoria RAM que va a utilizar el juego, ya sea para streaming u otras tareas. Según el autor del mod, si el juego llega a rebasar los 3.5 GB de RAM, pueden presentarse problemas. Entonces nos recomiendas usar la segunda opción. Si vas a instalar Rosa Project y otros mods en HD, como vegetación realista, y nuevos vehículos y skins, entonces probablemente necesitas un poco más de memoria de streaming. Podría decirse que la configuración B es situacional para estos casos. Resumiendo todo lo anterior. La streaming memory es utilizada para la carga de modelos y texturas del juego. San Andreas en PC utiliza por defecto 50 MB de streaming memory. El famoso error de la carga lenta ocurre por la falta de memoria de streaming, y la solución definitiva es aumentarla con mods, como Improve Streaming. Y por último, para utilizar los 2 GB de streaming memory, se necesita que el ejecutable del juego esté parcheado para que reconozca 4 GB de RAM. Entonces, ¿cuánta streaming memory me recomiendas? Todo depende de los mods que vayas a instalar. En primer lugar, les recomiendo que el ejecutable del juego tenga el parche para que reconozca 4 GB de RAM. Si vas a jugar una experiencia vanilla, sin tantos mods, te recomiendo valores desde 256 hasta 1024. Ahora, si vas a instalar varios mods de modelos y texturas en HD, entonces te recomiendo valores desde 1024 hasta el 2048. ¿Y para Rosa Project qué nos recomiendas? Nuevamente, que el ejecutable reconozca 4 GB de RAM. También les recomiendo instalar el mod en una unidad de estado sólido, para que las texturas carguen rápido. Afortunadamente las últimas versiones de Rosa Project incluyen una versión de baja resolución. Esto no solo significa en un ahorro de espacio en disco, también en ahorrar memoria de streaming, al no utilizar texturas más pesadas. Si van a aumentar la memoria con Open Limit Adjuster, les recomiendo 1024. Esta es memoria suficiente para cargar la parte esencial alrededor del jugador. Ahora, si vas a instalar Rosa Project e Improve Streaming, les recomiendo instalar la configuración de Improve Streaming para Rosa Project. Y si necesitas más memoria de streaming, entonces utiliza la configuración B, que recuerden, es situacional. Y si eres creador de mods, te recomiendo optimizar tus texturas. Con esto me refiero a no utilizar resoluciones exageradas, porque a ver, ¿de qué te sirve tener un ojo en 4K que apenas si se va a ver? Es mejor tener una resolución ideal para cada textura, para que al final no sean tan pesadas. Eso es todo. Si les gustó el video, los invito a que le den like, lo compartan, y que se pasen por mi canal, eso me motivaría a seguir haciendo videos más seguido. Les agradezco por todo el apoyo que ha recibido el canal, ya somos más de 7990 suscriptores. Y les mando un saludo especial a Based Hatch Ross por su super gracias, y a FTS Perú por haberse unido al canal. Hasta aquí me despido, soy AlexRed29, y nos veremos muy pronto con otro video. Adiós.